Bueno, buenos días para todos nuestros asistentes. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este encuentro. Les agradezco por estar conectados con nosotros el día de hoy. Me presento, soy María Fernanda Castro y pertenezco al Departamento de Mercado y Comunicaciones de Cincosoft. Hoy hablaremos de cómo prepararte para un proceso de fiscalización ante la UGPP, un espacio diseñado para todos ustedes con el fin de resolver dudas al respecto y poder darles a conocer el nuevo formato de nómina por salarios y compensaciones. Para este propósito nos acompañan Andrés Acero, coordinador de sensibilización y capacitación UGPP, y María Fernanda Caballero, experta en bitácora. No siendo más, damos paso a este encuentro. Hola Mafe, buenos días. Buenos días, María Fernanda. Buenos días para todos. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno, gracias. después de esa introducción de Mafe, pues, y haciéndole honor al tiempo, agradecerte, Andrés, por este espacio que nos brindaste. Recordar, pues, que es un espacio generado en alianza con la UGPP, precisamente para tratar este tema tan importante que es el proceso de fiscalización que adelanta esta entidad. Em, pues iniciar también haciendo un contexto, Andrés, si nos colaboras, de qué es la UGPP, ¿sí? A qué se dedica, pues para ir avanzando con nuestra capacitación. Vale, claro que sí, María Fernanda. Entonces, primero que todo, un cordial saludo para todo el equipo de Bitácora, para todo el equipo de Cincosoft que sin duda están allí trabajando conjuntamente. Y básicamente, pues, ¿qué es la UGPP? La UGPP es una unidad que nació en el año 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1151 del año 2007, pero que inicia teniendo la responsabilidad de velar por el adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones para fiscales de la protección social. En el año 2010, a finales del año 2010, comienzos del año 2011, empieza toda esta estrategia para hacer ese análisis de velar porque esa evasión que se estimaba que había en el sistema, hablábamos de una evasión estimada de alrededor del 27% anual, que eso equivalía a precios constantes, a valor de hoy, alrededor de 18 billones de pesos de evasión. Esa evasión pues se empezara a reducir en el tiempo y para ello pues lo que nos encomienda el gobierno nacional a través de esa conformación es efectivamente adelantar procesos que permitan validar si efectivamente se están cumpliendo con los aportes correctamente, con el pago de los aportes al sistema de la protección social. Entonces, básicamente, ese es el origen de la UGPP y es allí donde nosotros empezamos a encajar dentro de toda esta responsabilidad que nos es encomendada. Ok, te voy a hacer un contexto de la experiencia que hemos tenido como software y pues también como usuarios de nómina, inclusive pues vamos más adelante a tocar el tema contable, porque esto no es solamente un tema de nómina y de aportes a seguridad social y para fiscales que recae pues casi que el 90% en responsabilidad de los usuarios de nómina, sino que también está involucrado el personal y las personas que están en el área contable. Digamos que la experiencia nos ha dicho también que cuando nos hablan de proceso de fiscalización, tenemos más o menos claro que el OGPP me hace llegar una notificación que ahorita pues nos ayudas tú aclarando por qué medios, ¿sí? Pero sabemos que alguien del OGPP nos dice, necesito una información de tal periodo, ¿sí? Y pues nosotros tenemos que elaborarla, pasarles la información pues que claramente ustedes como entidad nos requieren. Y, y pues hay algo súper esencial, que es esa resolución 858 que se emitió el año pasado, en el 2021, que nos rige pues cómo entregar esa información. Digamos que hemos visto que tenemos conocimiento de que hay que entregarlo si la UGPP nos solicita, pero ¿qué debemos entregar? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué periodo ustedes nos pueden pedir? O sea, ¿cómo nos podemos preparar tanto como usuarios, como directores, gerentes de empresa, a un posible requerimiento por parte de la UGPP?
esa pregunta es muy interesante, que nos trae toda una historia de una realidad, ¿cierto? Nosotros como unidad iniciamos todo un proceso de solicitud de análisis de información. Nosotros, te decía yo que en el año 2011 lo que iniciamos fue empezando un proceso de pedir y pedir y pedir información, y esperábamos que la información tuviese cierta calidad o que viniera relativamente unificada para adelantar todo ese proceso. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con empresas muy organizadas, con una información muy detallada, una información muy estructurada, pero nos encontramos con muchas empresas donde su información de nómina era realmente precaria, o sea, incluso llevada en libros y pues eso, en libros físicos. Entonces eso hacía muy difícil ese análisis y ese entendimiento de la información. Entonces, nosotros, más o menos hacia el año 2012, en el año 2012 más bien, la ley 1607 de ese año crea el primer régimen sancionatorio derivado de las acciones que adelante la UGPP. Y una de esas sanciones que derivó fue el que no se entregue la información correctamente. Pero no entregar la información correctamente todavía seguía generando un gran problema, y es cuál, que no se tenía claro cuál era la información correcta, no se había establecido y parametrizado cuál era la información correcta. Entonces seguimos avanzando y en el año 2018 expedimos la resolución 922, que fue una resolución, ya antes habíamos estructurado que en los requerimientos de información pedíamos la información bajo unas características y una estructura, y eso lo hacíamos así, pero esto tenía muchos ires y venires. Entonces se crea una resolución, la 922, y es la primera resolución con la cual estructuramos un formato de nómina que debe cumplirse, cómo se debe entregar una información, cómo se debe cumplir con ella, qué información deben entregar, si es información de nómina, información contable, como tú lo mencionabas ahorita. Esto no es un proceso solamente del área de nómina. Es un proceso integral, es un proceso que se le hace a una empresa, a una organización, y como tal son todas las áreas involucradas directa o indirectamente con el proceso de nómina las que tienen que hacer parte de este ejercicio. No es posible que yo diga, no, es que como le están requiriendo, porque eso es de pila, entonces vaya usted y mire área de talento humano, área de nómina, y vaya usted y mire y responda a eso. Si la información no es coherente, no es consistente con lo que está registrado contablemente, vamos a tener un gran problema ahí, y posiblemente por ahí van a estar los ajustes que se van a terminar generando dentro de este proceso de fiscalización. Entonces, con esa resolución 922 dimos un gran paso, un paso inicial hacia esa estructura, una estructura coherente, unificada, para que todas las personas entregaran su información de nómina. E incluso nosotros ya como desde el año 2014, 2015 más o menos veníamos trabajando en una iniciativa que era empezar a trabajar con las casas de software que desarrollan módulos de nómina para que ellas empezaran a generar los formatos que nosotros necesitábamos o que se ajustaran a las necesidades que tiene la UGPP para entregar la información. Entonces lo hicimos con la resolución 922, pero con la resolución 858 hay un cambio abrupto, podríamos decirlo de esa manera. Bueno, Fernanda mira con ojos de trasnocho ese cambio abrupto porque estuvimos muy de la mano, ella haciendo todas las inquietudes para que el equipo de trabajo que yo lidero le acompañara en todo este proceso, para que efectivamente lograran obtener esa certificación de que cumplen con un formato requerido por la UGPP. Pero más o menos ese es el contexto. Quisiera ahondar un poquito en una cosa, María Fernanda, y es, cuando yo hablo de ese análisis que nosotros hacemos entre la nómina y la contabilidad, nosotros inicialmente siempre para llegar a un proceso de fiscalización, llegamos luego de construir un indicio de evasión. Y ese indicio de evasión se sustenta entre la coherencia de la información que se reporta a terceros, ¿cierto? Que tienen terceros, y la coherencia de la información que tiene la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, cuando yo cruzo esas dos fuentes de información que son externas,
y veo que, por ejemplo, en información exógena que se envía a la DIAN, se están reportando pagos a un trabajador por 80 millones de pesos, y veo que en pila todos los meses se cotiza sobre un salario mínimo, pues ya me empiezan a generar indicios de evasión. Puede que no haya nada, puede que no haya absolutamente nada, pero puede que sí haya un problema en el análisis de alguno de los componentes que determina la construcción del ingreso base de cotización. Entonces, cuando yo envío una acción persuasiva, que era una de las preguntas que tú me decías y decías, ¿ustedes cómo lo comunican? Yo lo primero que hago siempre es enviar acciones persuasivas. Y esas acciones persuasivas lo único que buscan es invitar a que el aportante haga un análisis juicioso de su información que reportó contablemente con la información de nómina, con lo que reportó a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, y que corrija voluntariamente lo que tenga que pagar. Si yo le expido ya un requerimiento de información, que es el que ya nos establece la obligatoriedad de enviar una información detallada, estructurada, de acuerdo con los aspectos relacionados en la resolución 858, que es la que está actualmente vigente, eso ya se deriva, o sea, ya hemos llegado a ese requerimiento de información es porque no se atendió correctamente o no se hizo, no se actuó como se debía actuar con la acción persuasiva. Entonces, es importante dejar ese mensaje, porque no es que nosotros iniciemos procesos de fiscalización de una vez, sino que la invitación siempre es a cambiar un comportamiento, a corregir voluntariamente. No le podemos decir dónde está específicamente el error por los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tenemos la información. Eso solamente lo podemos hacer es cuando tenemos la información detallada mes por mes, como me imagino, María Fernanda, tú ahora lo vas a mostrar, cómo es la estructura del formato de la información. Cuando ustedes lo vean ahí, ustedes van a darse cuenta que es una información demasiado detallada. Es con lo que ustedes construyen su seguridad social mes a mes. Es el 1 a 1 de cada trabajador. Entonces, para yo poderle decir dónde está un error, tengo que hacer esto, pero eso tiene unas implicaciones bastante onerosas. Como les decía, en el año 2012 se creó el régimen sancionatorio de la UGPP, y además se creó, y respondo a otra pregunta que tú me hiciste, ¿cuánto tengo tiempo para yo fiscalizar? Yo tengo, para fiscalizar, tengo 5 años, tanto para conductas de omisión, para conductas de mora, como conductas de inexactitud. Entonces, como tengo 5 años para adelantar esa fiscalización por cada una de esas conductas, yo básicamente, dentro de esos 5 años, puedo pedir cualquiera de esos años. Por ejemplo, ahorita yo podría pedir 2020, 2021, 2019, porque tengo todavía esas facultades. Y entonces, cuando yo te pido esa información, cuando yo te propongo ya un ajuste, cuando te digo, mira, es que tienes que corregir esto, pues, ¿qué va a pasar? Que si hay conductas de inexactitud, vamos a tener unas sanciones de entre el 35 y el 60%, dependiendo de lo que avance el proceso. Si tienes una conducta de mora u omisión, vas a tener una sanción que puede ser entre el 100 y el 200% del valor dejado de aportar. Entonces, si vemos, llegar a un proceso de fiscalización ya se hace muy oneroso. Pero si adicional a eso, tú también me preguntabas, me hacías esa pregunta dentro del mundo de preguntas que me hiciste en una sola intervención. Dentro de esas preguntas, ¿qué pasa si no entrego la información? ¿Qué pasa si no entrego esa información como me la están pidiendo? Entonces también me expongo a una sanción que puede oscilar entre 30 y 15.000 VTs. Si 30, si corrijo ese error dentro del primer mes, luego de que me hayan enviado, se me haya terminado el plazo para entregar la información, o 15.000 VTs si pasa un año y no he corregido o no he entregado correctamente la información. Entonces estamos hablando de sanciones demasiado onerosas. Si hablamos de 15.000 VTs, estamos hablando de casi 500 millones de pesos, y pues eso hace prácticamente inviable una organización cuando se tiene una sanción de ese monto. Entonces, 570. creo que 570. Yo lo dosifiqué. Y las
30 VTs estamos hablando de 1.140.000 para este año. Correcto. Ok. Andrés, dentro de esa, bueno, me devuelvo un poquito, dentro de esas notificaciones que nos realiza la UGPP, ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿qué datos debo yo tener actualizado en qué entidades? Por ejemplo, la pila, ahorita nos nombrabas la exógena, que sabemos que lo regula la DIAN en este caso. ¿Cómo hace contacto la UGPP con la empresa que, como tú lo decías, de pronto le va a hacer algún tipo de advertencia, que están teniendo como algunos indicios de evasión? ¿Qué plataformas debo yo tener como empresa actualizadas, pues obviamente para facilitar este tipo de contacto? Bueno, mira, lo primero que yo siempre les digo es que desde la ley 1743 del 2018, 1943 del 2018, perdón, que después se convirtió en la ley 2010 del 2019, se estableció que desde julio del 2019, todas las actuaciones de la administración, tanto de la UGPP como de la DIAN, se realizarían al correo electrónico, o sea, se comunican al correo electrónico que está registrado en el RUT. Entonces es importante uno decir, mire, si yo quiero saber, si yo quiero tener la tranquilidad de que me van a notificar correctamente todas mis actuaciones, pues algo que yo tengo que hacer es garantizar que efectivamente mi información de contacto esté actualizada. Entonces, todo arranca por ahí. E incluso yo les digo, yo me atrevo a decirles, mire, coloquen en su firewall las extensiones de correo ugpp.gov.co y dian.gov.co como mejores amigos, porque al final del día eso va a garantizar que las comunicaciones sí ingresen, si tenga yo conocimiento, y que ese correo que yo cree sea un correo, ojalá corporativo, donde muchas personas tengan acceso y sepan qué hacer con esa información que está llegando ahí. Esos son unos tips muy básicos de entrada, porque por ahí empiezan los grandes problemas. Lo otro es que yo cruzo 27 bases de datos distintas. Tengo esa capacidad de cruzar 27 bases de datos distintas. Como tú lo decías, cruzo información exógena, cruzo pila, cruzo información de bases de datos de aprendiz escena, cruzo bases de datos de entidades financieras, cruzo bases de datos de entidades municipales, departamentales, distritales, cruzo información de RUND, de diferentes fuentes, tanto para identificar conductas de evasión de empleadores como de independientes. Pero centrándonos a los empleadores, hoy en día nómina electrónica, ya voy a empezar a hacer ese cruce con nómina electrónica. Entonces, la coherencia de la información tiene que ser tal que ese diálogo, como te decía yo hace un momento, ese diálogo interno dentro de la organización entre lo que yo estoy registrando en mi módulo de nómina y lo que estoy registrando contablemente tiene que ser tal que no quepa duda de que lo que estoy reportando en mi declaración de seguridad social, en mi pila, tiene es totalmente coherente. En ese sentido, digamos, un error frecuente que hemos evidenciado nosotros es que por contabilidad se registra todo, incluso, y no todo lo que se registra en contabilidad se registra en nómina. ¿Por qué? Porque en nómina pensamos muchas veces que solamente registramos los pagos que le hago al trabajador que son en dinero, que al final del día van en dinero. Pero hay muchos pagos que en muchas empresas se hacen de forma en especie, ¿no? O sea, le doy medicina prepagada, por ejemplo. Yo le doy medicina prepagada a un trabajador y lo que le doy es un carnet. Entonces, un derecho a que el trabajador, pero eso es un beneficio o es un auxilio, y en ese sentido eso puede ser entendido como un pago que potencialmente afecta la base de cotización porque superen en conjunto con otros pagos, puede llegar a superar el 40% del total de la remuneración en aplicación del artículo
30 de la ley 1393 de 2010. Entonces, esos tipos de pagos que se dan en especie, hay que tener mucho cuidado con cuando los hacemos. ¿Por qué? Porque podríamos estar efectivamente incurriendo en un hierro al momento de enviar la información. Entonces, sí, la recomendación es que, creo que estamos viendo un efecto espejo en la presentación. Entonces, básicamente, sí es importante tener presente que esa coherencia de la información, cuando se reporta en pila, nosotros la analizamos de forma integral. Y es ahí donde se identifican los errores frecuentes. Andrés, tocabas un tema súper importante por estos tiempos, que es la nómina electrónica. Lo tratábamos en el espacio que tuvimos hace ya varios meses. Andrés, esta es la segunda vez para las personas que nos están acompañando que nos regala un espacio como este. Y hablábamos en ese primer espacio de cómo construir correctamente el IBC para pila, y tocamos también en ese momento la nómina electrónica, porque cuando ya, digamos que nos introducen un proceso adicional como este, las empresas, y lo he vivido cuando hablo también pues, con los encargados de nómina sobre todo, dicen, claro, si yo reporto esto en pila, la UGPP me va a ir a buscar en nómina electrónica, entonces nómina electrónica tiene que quedar exactamente igual. Te ponía yo un escenario de los días, y nómina electrónica tiene unas, digamos que, reglas diferentes en cuanto a los días. Yo puedo reportar allá 31 días, ¿sí? Puedo reportar los valores pues, en unos campos especiales dentro de su anexo técnico. Cuando tú dices que hacen esa relación de datos, también hay cabida de excepciones, ¿sí? Que son entendibles porque las normas de pila son diferentes a las normas de nómina electrónica. Ahí, como para dar cierta claridad, te pido que me ayudes. ¿Hasta qué punto llega ese cruce de información? ¿Son solo valores o también son días? ¿Sí? ¿Cómo se hace a grosso modo ese cruce de información? Bueno, mira, realmente, perdón, la voz de tarro, ¿no? Es que tengo ahí como una afección en la garganta, pero bueno, ahí vamos. No, básicamente, ¿qué es importante en esto? Nosotros cuando cruzamos nómina electrónica, o sea, hoy en día sabemos que la nómina electrónica, ¿cuál es el propósito de la nómina electrónica? Más bien, es poder soportar todo aquello que me quiero descontar tributariamente, ¿cierto? Entonces, para eso fue creado nómina electrónica, no fue creado para nada más, sino que yo lo asimilo de esa manera, y es, voy a reemplazar el formulario 2276 con que lo hacía acumulado anual, reportando todos los pagos y todo lo que me quería deducir de costos laborales, lo voy a reportar ahora en un detalle mensual que me va a permitir efectivamente demostrar ese efecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que incluso tengo que tener mucho cuidado, porque no necesariamente todo lo que yo reporte en nómina electrónica va a afectar la seguridad social, ¿sí? Ya hemos visto casos que hay gente que nos está diciendo, no, pero es que yo estoy liquidando ahora la seguridad social de acuerdo con la nómina electrónica. No, son dos cosas totalmente independientes, y tendremos que tener muy claro esa independencia en que lo uno es tributario, lo otro es seguridad social, y que en muchos casos las normas no convergen para que de lo tributario sea igual a la seguridad social. Sí, ya es muy claro eso. Entonces, yo siempre les digo, la realidad de su empresa, su realidad como empresa, la realidad de los pagos, la naturaleza de los pagos que ustedes hagan, es lo que debe reflejarse en los aportes a seguridad social, ¿sí? Para mí, cruzar con información exógena se vuelve se vuelve una herramienta que me permite a mí identificar posibles conductas de evasión, pero no quiere decir en ningún momento
que eso sea una conducta de evasión comprobada. En nómina electrónica hay muchas cosas que hacen falta, por ejemplo, fechas, las fechas de novedades, días de novedades, para nosotros eso sí es muy importante, porque al final del día sí nos genera bastantes análisis dentro de la planilla integral de liquidación de aportes. Y hay muchos pagos que no son obligatorios en nómina electrónica, como hay pagos que estamos reportando, por ejemplo, como prestaciones sociales. Prestaciones sociales los reportamos en nómina electrónica, pero para nosotros como UGPP, prestaciones sociales no infieren absolutamente nada en la seguridad social. Ahora bien, vamos a ver que en la resolución 858 nosotros pedimos también que nos reporten información de prestaciones sociales y esos otros pagos. Esto para dentro de un proceso que estamos haciendo de inteligencia artificial y, bueno, todo este tema de las nuevas herramientas de información y análisis de data, de Big Data, nosotros también estamos buscando que esa depuración inicial sea consistente y al pedir toda la información de un trabajador nos permita depurar cruzando con terceros. Entonces, perfectamente si yo miro y yo voy y le pregunto a la DIAN y le digo, señores DIAN, prestaciones sociales, esta persona cuánto tuvo por primas, entonces me dice 2 millones de pesos, pues yo tengo que ver que en el reporte que me están ustedes acreditando también me diga 2 millones de pesos. Sí, es un poco como la coherencia de la información que debemos tener para efectos de ese análisis que nosotros estamos teniendo. Okay. Igual, tú lo decías, también conclusión del tema importante es revisar, digamos, en la jerga de nómina, pasar muchos conceptos de nómina que se quedan por fuera, ¿sí? Que como tú bien lo mencionabas, en contabilidad hago el registro manual y hago todo el registro contable, pero se nos están muchas veces quedando esos conceptos por fuera y no los estamos pasando por nómina y ahí probablemente haya una falla muy grande por parte pues, de la empresa, porque pues finalmente eso se va a traducir a, como ya lo hemos hablado en estos minutos, en una posible sanción. Tocábamos la resolución 858. Esa es la que está vigente, es la que, digamos, nos da la pauta para el reporte de la información. Bitácora es un software, como lo mencionabas, avalado por la UGPP. Estuvimos trabajando con ustedes también de la mano para sacar adelante ese aval. El aval es a la casa de software. Digamos aquí, antes de mostrarles la resolución que les tenemos preparada y pues obviamente el reporte, quiero también que nos aclares un poco y que nos ayudes a entender ese aval qué significa, ¿sí? El aval obviamente se otorga a la casa de software, pero finalmente pues la casa de software es como la encargada de lo técnico, ¿sí? De armar el informe con las hojas pues que ya lo vamos a ver, es un Excel y todo el tema. Hay un aval vigente que del aval que estamos hablando es para el formato de nómina por salarios y compensaciones. Hay otros adicionales que ya son un poco más temas contables, que son los balances, que por ahora no existe el aval. Pero, ¿qué significa o qué traduce que una casa de software cuente con el aval de la UGPP? Y pues, ¿cómo, digamos, esto le afecta a la empresa en el sentido de, no, entonces me tranquilizo, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Con el tema de los datos que vamos a reportar. Bueno, claro, mira, realmente el aval lo que busca es hacer, o sea, lo que hemos venido trabajando es que sea más fácil cumplir, ¿sí? Sea más fácil cumplir. ¿Qué es ese propósito de nosotros de que sea más fácil cumplir? Por eso este aval y decidimos trabajar con las casas que desarrollan software de nómina, porque lo que buscamos es que efectivamente cuando yo le requiera una información, ahora nos lo va a mostrar María Fernanda, nosotros pedimos con la resolución 858 una estructura de un formato que debe cumplir con unas columnas, unos estándares que debe reportar el empleador, ¿cierto? El aportante que está siendo sujeto de fiscalización. Entonces, básicamente,
¿qué sucede ahí? Pues lo que sucede es que el empleador, o más bien la casa de software, nosotros lo que dijimos es, desarrolle la herramienta para que el empleador, si tiene toda su información consolidada, si tiene toda su información efectivamente puesta en un software unificado que tenga toda su información con la cual construye la información de seguridad social, la tiene toda unificada, pues que solamente sea prácticamente darle una función y saque ya el formato y entréguelo a la UGPP. Pero eso es si la información con la que se construye, con la que se debería construir la seguridad social, está toda en el software de nómina que va a generar el reporte. Nosotros pensamos que eso debería ser de esa manera, pero como les decía yo ahorita, a veces hay empresas que reportan pagos por fuera de nómina. Entonces, si ustedes reportan pagos por fuera de nómina, si ustedes reportan otros pagos que no están dentro del módulo de nómina, que no van a salir dentro de este reporte, pues ¿de quién es la responsabilidad de complementar el reporte que se está generando? La responsabilidad pues será de ese empleador, será de ese aportante que tiene que responder ese requerimiento de información a la UGPP. Entonces, lo que estamos buscando con las casas de software que es facilitar, pero todo depende de cómo usted administre su información internamente. Y esto ha sido importante porque nos han llegado a nosotros denuncias de casas de software diciéndonos, no, es que mire que yo tengo allá una casa de software que vino, me dijo, y yo presenté la información y ustedes me pusieron una sanción porque bueno, primero nos dijeron, usted no me puede imponer una sanción porque yo generé el reporte por un software que usted tiene avalado. Entonces entramos a mirar y entonces le dijimos, bueno, miremos qué fue lo que pasó. Y cuando entramos a validar, pues lo que pasaba era que el señor nos decía, no, es que ustedes no me pueden poner la sanción porque yo le generé la información que generó el software. Pero él tenía otra información contablemente, por ejemplo, pagaba bonificaciones y nunca iban por el software de nómina, sino iban por contabilidad. Y pues claro, pues ahí esas bonificaciones incluso se volvían habituales, esas bonificaciones terminaron siendo consideradas salariales y pues era una forma de eludir los pagos a seguridad social, porque pues no estaba en el software de nómina. Entonces, eso es un ejemplo claro del por qué, si bien el propósito es que la casa de software me genere un reporte, no es 100% responsabilidad de la casa de software que garantice que toda la información va ahí. Recuerden, ustedes son los dueños de la información, los empleadores, los aportantes, los usuarios de estas plataformas, de estos software, son los dueños de la información y son ustedes quienes tendrán que verificar, validar y garantizar que la información sí se está generando correctamente. Correcto. Bueno, ya tocamos el punto de la resolución 858. Acá les presentamos un código QR para los que estén interesados en descargarla. Los lleva directamente a la página de la UGPP para que conozcan la resolución, la tengan pues a la mano a nivel normativo. Y ahora, digamos, toquemos más el tema de el informe de nómina por salarios. Hay como una duda muy grande respecto al conjunto de información que se solicita. Dentro de la resolución, pues nombramos mucho este formato de nómina de salarios, compensaciones, que es algo, digamos, que para el área de nómina es un poco fácil sacarlo porque digamos que un empleado se traduce en un tercero en el manejo de nómina. Pero adicionalmente, Andrés, vemos durante la resolución que nos nombran otro tipo de información, unos balances, digamos, unos informes más detallados que pues impactan el área contable. Por eso decíamos al inicio, esto es el conjunto del trabajo de las dos áreas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esas empresas que la contabilidad no la están llevando por tercero? ¿Sí? Que la lleva consolidada, digamos.
hasta qué punto ellos pueden decir, mira, no puedo sacarte un balance porque pues tengo la limitante de que mi contabilidad no está siendo llevada por tercero, si lo único que basta de pronto en este caso sería ese formato de nómina o cómo se puede manejar. Sí, bueno, digamos que ahí hay dos cosas, hay dos temas particulares en estos aspectos, y es, si estamos hablando de que la nómina se lleva o sea, la nómina, cuando yo tengo un módulo de nómina, digamos que incluso el Instituto Técnico, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, así lo estableció en alguno de sus pronunciamientos, dijo, mira, el consejo, si usted lleva si usted lleva nómina, ¿cierto? Si usted lleva nómina, se me fue la palabra. Si usted Ya la atrapamos. lleva nómina a través de un software de nómina y ese software de nómina hace una interfaz directa con la contabilidad, y esa interfaz se prueba por un reporte que sale, que genera que los saldos de nómina se trasladan a contabilidad. La contabilidad, para no acumular de registros, porque no tiene ningún sentido que yo tenga, no sé, pongamos una de estas empresas de grandes superficies que tienen 50,000 trabajadores en todo el país. Entonces tengo 50,000 registros de nómina y voy a cargar 50,000 registros en contabilidad tercerizados, pues no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido, si esa interfaz funciona de forma automática, porque a veces es el mismo software que tiene el módulo de nómina, el módulo de contabilidad, o tengo un ERP que uno es el que habla con el otro. Bueno, tú sabes más de todas esas cosas tecnológicas. En ese sentido, si esa información se traslada así, se puede perfectamente en contabilidad tener acumulados, que normalmente el acumulado por tercero es un tercero genérico que utiliza la empresa. Muchas veces hasta el mismo NID de la empresa, lo he visto yo en algunas, pero a veces utilizan un NID 7777 o 99999. Bueno, entonces eso es totalmente válido, pero tendrá que existir esa prueba de esa migración de la información, y nosotros ahí tenemos establecido que cuando eso suceda, pues nos tendrán que reportar efectivamente ese consolidado de la homologación, primero de los rubros de nómina que pasan a contabilidad y cómo se da esa dispersión contable para que nosotros podamos hacer el análisis. Eso es efectivamente si no se maneja por tercero. Si ya se maneja por tercero contablemente, entonces pues se detallará efectivamente toda la Un poco más fácil. información. Sí, pues digamos que va a ser más sencillo. Pero inicialmente lo hemos definido de esa manera, entendiendo que no hay ningún argumento que nosotros pudiéramos llegar a decir como UGPP, no, ahora cámbieme y todo el mundo tiene que reportar terceros en su contabilidad y meter a los 50,000 trabajadores allá 12 meses reportado, porque pues eso es inmanejable, unas cifras contables. Okay. Bueno, voy a presentarles entonces el informe tan mencionado. Acá quiero, pues, digamos, hacer un énfasis también para los clientes de Bitácora. Este reporte está para seguridad social. Y hablábamos que, bueno, los que conocimos el informe anterior versus que nos traía la resolución 922 y ahora pues con la resolución 858, en datos estamos muy similares, Andrés. O sea, no encontramos datos, digamos, que hayan cambiado abruptamente, ¿sí? Sí se hizo una adecuación dentro de la resolución. Ustedes nombran un software o una herramienta que es DataQ. Aquí pues ya haciendo como un contexto un poco más técnico.
Esas características nuevas que se implementan, sobre todo con los conceptos, acá ya ustedes nos piden una naturaleza de los pagos un poco más detallada, ¿sí? Que ya especifiquemos si el pago es no salarial, ¿qué es? ¿Sí? Si es por un otro sí, por mera liberalidad, ¿sí? Ya nos están pidiendo como en esos aspectos de pronto un poco más de detalle, pero finalmente los datos de fondo siguen siendo lo mismo, tú bien lo mencionabas, que se detalle por empleado, que vaya pues el registro de novedades por mes del empleado. Ese sistema DataQ que ustedes manejan, de pronto, sí, en un momento de fiscalización para las empresas, después de tener este informe que estamos viendo, que ya vamos a entrar un poco más en detalle, ¿qué hacen las empresas con eso? ¿A dónde lo envían? ¿Dónde lo cargan? ¿Qué deberían hacer una vez revisen este informe? Bueno, mira, efectivamente, como lo dices, este es un informe, nosotros nos migramos, nosotros teníamos un formato muy precario en Excel, y lo que hacíamos con ese formato en Excel era cargarlo a nuestra base de datos y entonces le teníamos que intervención humana, yo le digo Chinomatic, entonces en el que recibe, que mira el formato en Excel, que cumpla y vaya y cárguelo y haga todo un proceso y entonces terminaba. Esto son tiempos y a veces creo que la queja de muchos es, oiga, yo necesito que me resuelvan esto rápido porque no me puedo volver esto eterno. Entonces, básicamente subirnos a esta nueva plataforma SQL, lo que hemos buscado es que la información tan pronto se diligencie, se cargue, ya haya un proceso de análisis de errores iniciales, ¿sí? O sea, si la información tiene una inconsistencia, ya el sistema me va a arrojar un reporte y creo que ahí lo vivimos que nos pasaban la información dentro de estos procesos de aval porque como lo ven ustedes, ahí dice panadería a la esquina, entonces fue un ejemplo que pusimos nosotros. Y cuando la casa de software lo carga, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Le generaba errores. Entonces, mire, tiene estos errores, hay que corregirlos. Y así es un proceso, es un proceso de aval un poco complejo, pero porque tiene que garantizar de que si se va a generar el reporte se cumplan con todas las condiciones. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es que lo que se busca es que esta información automáticamente se carga y ya va a entrar a un servidor de nosotros y él mismo va a hacer una serie de cruces y análisis precisamente en esos componentes. Como tú lo decías, el tipo de pago, no sé qué cosa. Porque incluso lo hablabas ahora con la información contable, estamos buscando que la información contable que también pedimos por terceros, a otros terceros, como les decía ahora, venga y haga un match con esta información. También para mitigar o disminuir la cantidad de información que le vamos a pedir a los aportantes. Hacer más cruces en backstage con otras fuentes de información que nos brinden una relativa tranquilidad y poder continuar con un proceso. Entonces, básicamente ese es el propósito de este formato y por eso es que pide incluso lo que tú decías, el tipo de pago, si es salarial, si no es salarial, si es prestación social, si no es prestación social, bueno, qué tipo de pago es para poder nosotros identificar. Listo, pues ahí, digamos, para hacerles un recuento también de la experiencia que tenemos nosotros como software en todo este proceso de aval, como bien lo mencionaba Andrés, en el anterior formato, si alguno tuvo la oportunidad de verlo, era una sola hoja en un Excel en donde se reportaba pues básicamente toda la información, tanto de empresa como de empleados. Aquí la resolución básicamente nos hace como un esquema mucho más apuntando a los datos que se necesitan. En la primera hoja vamos a encontrar el formato 7001, el formulario. Este es el código que otorga la UGPP para reportar los datos de la empresa.
por eso se llama formulario de nómina aportantes. Este es el de la empresa, el del aportante, que en este caso, pues este informe que están viendo fue el ejercicio que hicimos directamente con la UGPP para que pues nos otorgaran el aval. En la segunda pestaña del Excel, en la segunda hoja, vamos a encontrar toda la relación contable apuntándole al concepto de nómina y pues indicando el tipo de pago y la clasificación si es un tipo de pago no salarial. Esto es realmente lo que cambia un poco de lo anterior, ¿sí? En el anterior también debíamos reportar los conceptos de nómina asociados a sus cuentas contables y a su tipo de pago. Aquí ya se involucra un poco más de detalle de si el tipo de pago es no salarial, indicar cuál de los pagos no salariales son. La UGPP en este caso maneja 4, ¿sí? Contratos, mera liberalidad, otros sí. Y el de compensación, pues que en este caso no lo vemos. Aquí van relacionadas las cuentas contables a cada uno de los ítems y pues ya el resto de estructura ya es técnica. Esto nos lo otorga esa misma resolución, ¿sí? Esas aclaraciones que hicimos, así es como debe ir el formato. La idea, pues obviamente, como tú lo decías, Andrés, no es manipularlo, porque pues finalmente con esta estructura es que se va a cargar a la OGPP, a menos que tengamos que corregir datos. De pronto por los casos que veíamos al inicio, que de pronto fue un pago que no se pasó por nómina y tenga que ajustarlo, probablemente pues tenga que ajustar el dato puntual, pero no en estructura, ¿sí? La estructura ya está validada y pues esto es lo que finalmente se le va a enviar a la OGPP. Y por último encontramos pues el más detallado, que es la relación de todos los pagos de los empleados, ¿sí? En el periodo pues determinado. En este caso, para esta empresa y pues para este ejercicio, hicimos un ejercicio del año 2017, del mes de enero a junio, ¿sí? Aquí están pues relacionados todos los meses. Aquí, digamos que como tips y como experiencias vividas, había una consulta muy recurrente que era, bueno, si tengo un empleado, en Pila no sucede. En Pila puede un empleado tener 4 o 5 líneas dependiendo de sus novedades dentro del mes. Este reporte unifica esas líneas, o sea, aquí no estamos hablando de líneas, o sea, que si el empleado tuvo vacaciones, permiso remunerado, licencia, el empleado no se va a repetir en líneas, sino que en una misma línea se va a reportar la información. Y pues ya nuestro sistema o la casa de software, en este caso Bitácora, ya está condicionado para que toda esa información pues se ajuste al mes que se está reportando. Aquí pues ya encontramos los datos de los empleados, ya esto es más, digamos, muy similar a Pila, los días de las novedades, unas marcas con X de pronto sí, el empleado fue un retiro, un ingreso, esto ya lo veníamos manejando. Y pues esta finalmente es la estructura para que ustedes la conozcan. Así es como el Excel que se debe construir para el proceso pues en proceso de un requerimiento por parte de la UGPP. No sé si tenemos dudas en el chat, vamos a revisarlo. Si tienen dudas. Por ahora no, ninguna. Bueno, pues ya para ir cerrando y pues para ir concluyendo esta sesión, Andrés, vámonos al extremo, ya conocemos el formato, ya presentamos la información, ustedes ya lo revisan, vienen las sanciones de las que nos mencionabas. ¿Cómo se hace ese pago de la sanción? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué debe hacer la empresa? Bueno, mira, yo siempre recomiendo una cosa antes de irnos al extremo, y es cuando ustedes reciban un requerimiento de información, efectivamente, pues entreguen la información, ¿cierto? Dentro del término que está establecido, normalmente son 3 meses para entregar esa información. Entonces, dentro de ese término que está establecido, entreguen la información, cumplan con esa responsabilidad de entregar la información. ¿Qué va a garantizar eso? Va a garantizar que ustedes efectivamente
pues mitiguen el riesgo de esa sanción que les hablaba y que María Fernanda nos hizo el favor de hacer el cálculo de 30 o 15.000 UETs. Eso es lo primero. Pero dentro de eso yo hay una cosa que les quiero recomendar y es, si ustedes llegan a el momento, la fecha límite, que muchas veces nos pasa que nos hacen un requerimiento, dicen, eso es para dentro de 3 meses, yo tengo el software mío me genera ese reporte en 5 minutos, entonces yo 8 días antes empiezo a reportar y empiezo a preparar. Resulta que por X, Y o Z motivos, en esa conversación, entonces va y le pregunta al de contabilidad y le dice, oiga, todos los pagos que nosotros hacemos a los trabajadores están reportados en el software de nómina, ¿cierto? Y el de contabilidad le dice, no, hay pagos que llegan por fuera del software. Entonces, en ese momento es donde usted tiene que pensar dos cosas. Primero, que tiene que entregar la información y que en 8 días va a ser muy difícil que logre recopilar toda la información. Y en ese sentido, pues, ¿qué va a pasar? Pues que la recomendación que yo le hago es, antes de entregar cualquier información por entregar, lo preferible es que si quiere se demore un mes más o 2 meses más, no sé, y entregue esa información. Es preferible entregarla extemporánea que entregarla en tiempo, pero entregarla mal. ¿Listo? Entregarla en tiempo, pero entregarla mal. Entonces, sí es clave que nosotros tengamos claro eso porque ahí se presentan muchas veces esos inconvenientes con los empleadores, porque además yo no, como UGPP no estoy obligado a decirle en un mes, en 15 días, en 20 días, en 2 meses o en 3 meses, yo no estoy obligado a decirle si su información le quedó bien enviada o no. La responsabilidad de enviar la información es de cada uno de ustedes. Entonces eso es importante, lo primero, ¿cierto? Lo segundo es que si envían la información, preparan la información y saben o piensan que de pronto tienen, mucho, si les llega un requerimiento de información es porque hay algo mal, hay algo. No puedo decir qué, pero hay algo. Entonces, haga un proceso de autorrevisión, haga un proceso yo le llamo una auditoría interna, una revisión interna, lo que sea. Contrate un tercero para que venga y le revise, lo que usted decida. Pero haga ese proceso de revisión y corrija antes de que yo le expida un requerimiento para declarar o corregir. Porque cuando yo le notifico ese requerimiento para declarar o corregir es cuando se generan esas sanciones por las conductas de omisión, mora e inexactitud. Entonces es preferible corregir, pagar solamente los intereses moratorios que hayan transcurrido desde el momento en el que tenía que pagar hasta el momento en el que paga, y no pagar, además de eso, de pagar el aporte, los intereses moratorios, pagar una sanción. Entonces eso es una recomendación que les hago, porque al final del día, el propósito de nosotros no es no es generar sanciones, el propósito es que paguen correctamente. Entonces, si ya usted dijo en algún momento, porque eso nos pasa muchas veces, por ejemplo, un error frecuente en la liquidación de contrato. En la liquidación de contrato, cuando los trabajadores se liquidan y muchas veces esa liquidación pasa de un mes a otro, después y ya se ha pagado la seguridad social, no se incorpora en seguridad social, para fiscales, perdón, no se incorpora el valor pagado por vacaciones en liquidación de contrato. Es un error frecuente que encontramos nosotros. Otros pagos salariales que hacían parte de la liquidación, por ejemplo, horas extras pendientes, comisiones, etc. No se incluyen en esa última liquidación de aportes a seguridad social. Entonces, miren que termina siendo un error que al final del día, pues, usted lo hubiese podido mitigar si hubiese hecho una revisión cuando envía esa información a la UGPP y corrige voluntariamente. Entonces, es un poco como esa dinámica para que no se lleguen a esas sanciones, no nos esperemos a llegar a esas sanciones. Ahora bien, si en la primera etapa, cuando les notifican el requerimiento, a usted le dicen, oiga, tiene que corregir esto, y usted dice, ok, yo estoy de acuerdo con esto, pero por esto otro no, y tengo pruebas, evidencias, soportes, pues ¿cuál es la recomendación? Que en los 3 meses que tiene para dar respuesta a ese requerimiento para declarar o corregir, indique efectivamente cuánto, corrija, dentro de esos 3 meses, corrija
esos ajustes. Porque si usted dentro de esos 3 meses que también tiene para dar respuesta no corrige, pues ¿qué va a pasar? Que en la siguiente etapa se le va a incrementar la sanción. Por ejemplo, de inexactitud del 35% pasa al 60%. Y de omisión y demora del 100% pasa al 200%. Entonces miren que termina siendo uno pagando más, pues por una situación que no tendría por qué ser de esa manera. Esas son un poquito las recomendaciones que les doy. Ok, igual para terminar, el pago no se hace directamente a los GPP en caso de una sanción. Eso ya hay, digamos que todo un tema regulado a través de los operadores de pila, en este caso, para hacer todo el reporte y el pago de esas sanciones. Correcto. Todos los pagos de aportes se hacen a través de pilas. Lo que vamos a hacer es corregir la planilla integral de liquidación de aportes. Todo lo que son aportes de salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, SENA y CBF, hacemos la corrección a pila. Recordemos que pila solo me permite corregir y pagar todos los subsistemas. Yo no puedo decir, ay, no, yo voy a corregir solamente salud de estos trabajadores y esto solamente va a corregir pensión y esto solamente voy a corregir. No, tengo que corregir todos los subsistemas, pues de acuerdo con el ajuste que corresponda, ¿no? Y las sanciones sí se pagan al Tesoro Nacional. Y hay un botón de pagos a través de nuestra página web www.ugpp.gov.co que direcciona a esa cuenta del Tesoro Nacional para realizar los pagos. Bueno, Andrés, pues muchas gracias nuevamente. Los invitamos también a responder la encuesta, agradecerte nuevamente por tu espacio, por tu tiempo. Para nosotros es súper importante como casa de software mantener este contacto pues directo con ustedes. Sabemos que el OGPP pues trabaja también en pro de que los aportes a los empleados y pues en este caso nosotros que estamos velando también por la correcta liquidación de los pagos en nómina, pues para nosotros también es muy importante y compartimos ese sentimiento con la OGPP y pues estos espacios directamente con ustedes nos hacen pues enriquecer muchísimo ese conocimiento y como tú dices, prevenir los casos, prevenir las situaciones y no esperar, digamos, ya al último momento en donde no se pueda corregir. Mil gracias nuevamente. Les voy a compartir aquí una diapositiva final para que ingresen también a nuestra página web. Y en el chat me dicen que les dejaron la encuesta al evento. Gracias, Andrés. Un gusto, María Fernanda, un placer. Así es, de verdad muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento, a Andrés, a María Fernanda, a ustedes por conectarse con nosotros. Les recuerdo, como veníamos diciendo, diligenciar el formulario, que se busca con ese formulario, pues calificar este evento y conocer sobre qué otros temas les gustaría pues que abordáramos en los webinars, en los siguientes webinars. Recuerden visitar también la página de Bitácora, las redes sociales y que estén muy bien. Buen día para todos. Gracias.